Muy buenos días, hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Es mi deseo y oración, como siempre. Nos volvemos a ver de nuevo en este otro momento más de compartir la palabra del Señor en este tiempo de distanciamiento físico, pero de gran cercanía espiritual y fraternal. Hoy es un día especial, diferente porque el tema de hoy es un tema de gran trascendencia para la vida de la iglesia, para la historia de la iglesia, para el mensaje de la palabra de Dios. Hoy celebramos en prácticamente todas las iglesias cristianas, tanto católicas como evangélicas o protestantes, el día de Pentecostés. La celebración del día de Pentecostés es conocida común y popularmente como el festejo de la llegada del Espíritu Santo a aquel grupo de creyentes en el aposento alto. Eso nos lo narra el libro de los Hechos en el capítulo 2. Entonces, hoy lo que vamos a compartir es ese acontecimiento que fue tan fundante para la iglesia de hoy. Un acontecimiento que lo entendemos como el punto de arranque de la iglesia. El momento en que el sello del Espíritu Santo cae sobre los creyentes, le da la fuerza, el valor y el poder de la palabra para la predicación del Evangelio de Jesucristo. Quisiera entonces leer algunas cositas que escribí y hacerlo de lectura para que sea más rápido y no tanto con comentarios alrededor. ¿Qué es Pentecostés? El Pentecostés es una festividad de carácter religioso que se celebra 50 días después de la Pascua, poniendo término al periodo pascual. Se celebra tanto en la religión judía como en la religión cristiana, tanto en el catolicismo como el protestantismo. Para los judíos, el Pentecostés supone la celebración de la entrega de la ley a Moisés en el monte Sinaí, 50 días después del Éxodo. Por su parte, para los cristianos es la conmemoración del descenso del Espíritu Santo sobre los apóstoles de Jesucristo, que marca el nacimiento de la iglesia. El día de Pentecostés siempre es un domingo. Celebra un día extraordinario, pero no solo es lo que sucedió en aquel día como acontecimiento histórico, sino que es un significado más actual, que lo traemos a colación todos nosotros el día de hoy, cada momento que nos reunimos como esa iglesia en la cual mora el Espíritu Santo. ¿Qué pasó en Pentecostés? Bien, lo que ocurrió en Pentecostés fueron eventos que están registrados, como lo dije ya en el capítulo 2 de la Biblia. En ese día el Espíritu de Dios descendió sobre los primeros 120 seguidores de Jesús y comenzaron a hablar en voz alta en idiomas de todo el mundo. Se creó una conmoción tal que miles de personas que estaban en Jerusalén en ese momento salieron a ver qué estaba pasando. Frente a la multitud reunida, Pedro pronunció el primer mensaje del Evangelio y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Desde ese domingo de Pentecostés, la cantidad de seguidores del Evangelio ha estado creciendo constantemente en todas partes del mundo. Ese día sucedió 50 días después de la resurrección de Jesús. Fue durante esos 50 días que los discípulos de Jesús se convencieron de que Él había resucitado de entre los muertos. El domingo de Pentecostés se hicieron públicas la historia y la historia cambió. Ya sea que creas en la resurrección o no, tu vida se ha visto afectada por los eventos de ese domingo de Pentecostés. La comprensión de Pentecostés, aunque correcta, no es completa. Muchas personas quieren que se repita ese domingo de Pentecostés a través de una experiencia similar. Dado que los primeros discípulos de Jesús tuvieron esa experiencia pentecostal al esperar el don del Espíritu. Hoy la gente espera que de la misma manera se vuelva a repetir algo similar. Por lo tanto, muchas personas suplican a Dios y esperan que traiga otro Pentecostés.
Pensar de esta manera supone que fue la espera y la oración la que movió al Espíritu de Dios durante Pentecostés. Y pensar eso es perder su precisión, porque el Pentecostés registrado en capítulos de Hechos no fue realmente el primer Pentecostés, ya que el pueblo judío celebraba la fiesta de Pentecostés junto con otras fiestas importantes de su religiosidad por muchísimos años. El Pentecostés era en realidad un festival anual en el Antiguo Testamento. 1500 años antes de Cristo ya se había establecido festivales como el Pentecostés para la celebración del pueblo de Dios. El Pentecostés, la Pascua, la fiesta de las primicias, la fiesta de los frutos, fueron siempre fiestas importantísimas para la vida del pueblo de Israel, posteriormente para los judíos, y luego esas fiestas se convergieron en la experiencia y la vida y ministerio de Jesús de Nazaret. En realidad es muy importante que nosotros veamos este detalle, porque hay convergencias que algunos las entendemos como una mano del Señor obrando en la historia. Los eventos del Nuevo Testamento ocurrieron precisamente en los 3 festivales de la primavera del Antiguo Testamento. La crucifixión de Jesús fue en la Pascua. La resurrección de Jesús ocurrió de la fiesta de los primeros frutos o las primicias. Y el Pentecostés, que nos narra Hechos 2, 50 días después de la resurrección, es justamente convergente con la fiesta de las semanas que llamaban. Pero lo importante es saber qué significa el Pentecostés para nosotros hoy. ¿Qué significa eso? Porque no podemos pensar que solamente es un acontecimiento histórico que tenemos que celebrar cada 31 de mayo, el domingo que corresponda. Yo quisiera compartirles, hermanos y hermanas, algunas cosas que para mí significan el Pentecostés y me desafían para la vida cristiana. En primer lugar, para mí la celebración de Pentecostés es la celebración de la promesa. De la promesa que Jesús hizo a sus discípulos y que dice de la siguiente manera: yo le pediré al Padre y Él le dará otro consolador para que los acompañe siempre, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede aceptar porque no le ve ni le conoce, pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y estará en ustedes. Para mí la celebración de Pentecostés hoy es precisamente la afirmación de esa promesa que Jesús hizo acerca del Espíritu de Dios. No solo estaría con nosotros, sino en nosotros. Por otro lado, Pentecostés es cumplimiento de la promesa. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, dice Hechos 2, 1 al 4, estaban todos juntos en el mismo lugar. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas según el Espíritu les concedía expresarse. Entonces, no solamente es promesa, es cumplimiento. Pentecostés es el cumplimiento de esa promesa de Jesús, que era también el cumplimiento de la promesa que fue leída desde el Antiguo Testamento en el libro de Joel. Pero también Pentecostés es certeza. O sea, Pentecostés significa algo más que solamente mirar al pasado. Pentecostés es mirar al presente, mirar al interior de nosotros, mirarnos y descubrir nuestras convicciones, nuestra fe, nuestro caminar cristiano. Dice la palabra del Señor: en Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido.
Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Efesios 1, 13, 14. Pero también Pentecostés es misión. Porque no se trata solamente de la idea de recibir de parte de Dios lo que Dios nos quiere dar y nos está dando. Se trata también de asumir una tarea, de asumir una responsabilidad, de asumir la misión, la continuidad de la misión que comenzó el Señor Jesús. Y la Biblia nos dice, así pues, los que recibieron el mensaje fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas, y se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Entonces, para la iglesia es importante entender Pentecostés porque la iglesia repite cada día que se reúne esa fiesta de celebración de la presencia de Dios a través de su Espíritu. Pero esa celebración se manifiesta de manera práctica por lo menos en 4 cosas fundamentales. Es en mantenernos firmes en la enseñanza. Es fundamental que la iglesia de hoy mantenga firme la enseñanza de los apóstoles, la enseñanza que está centralizada en el mensaje de Jesús, en la vida de Jesús, en las acciones de Jesús, en lo que Jesús quería que su iglesia fuera. Porque posteriormente, históricamente, a la iglesia se le fueron añadiendo cosas que no necesariamente eran el mensaje de Jesús, sino que más bien eran cierto tipo de aspectos que se le iban añadiendo a la ética cristiana y que no fueron parte del mensaje directo de Jesús. Pero la iglesia debe permanecer en el mensaje de Jesús. Por eso debemos regresar a los evangelios, releer la vida de Jesús que está narrada en los evangelios y saber qué fue lo que Él nos enseñó. Por otro lado, dice que debemos permanecer en la comunión. Eso quiere decir que para la iglesia es muy importante la formación de comunidades de fe. Los creyentes no viven solos, sueltos por el mundo. Vivimos en comunidades de hombres y de mujeres, desde personas adultos mayores hasta niños, y que tenemos que ayudarnos mutuamente. Tenemos que estimularnos al amor y a las buenas obras, porque vivir en comunión es importante para la progresión del evangelio y la proclamación también de las buenas nuevas. Debemos permanecer en el partimiento del pan. Eso quiere decir que cada vez que la comunidad se reúne, debe recordar la entrega de Jesús, de su cuerpo y el derramamiento de su sangre por amor en favor de la salvación nuestra. Y eso dimensionó nuestra esperanza, nuestra fe en que habrá un acontecimiento histórico que va a ser importante para la iglesia como la gran reivindicación y reafirmación del pueblo de Dios, de los seguidores y seguidoras de Jesús. Y hermanos, una de las cosas que a mí me interesa mucho que hoy la iglesia podamos practicar, no es tanto a veces que nos desgastamos en tremendas discusiones, pensando, ¿y qué fue lo que ocurrió en Hechos 2? Lo que ocurrió fue que todos los hermanos hablaron en diferentes lenguas. Porque si pensamos que ese acontecimiento tiene que repetirse constantemente, entonces hoy podemos distorsionar el sentido del Pentecostés. Hay muchas personas, grandes eruditos, que piensan que que el milagro, el acontecimiento de que el evangelio fuera llevado a tanta gente tan diferente reunida en Jerusalén, pudo haber sido que cada uno de los 120 que estaban en el aposento alto hablar en lenguas diferentes. Pero también algunos piensan que el milagro pudo haber sido en los oídos de las personas que escuchaban y que todos escucharon en su propia lengua el mensaje de Dios, aunque esos discípulos de Jesús estaban hablando en su propio idioma.
Ahora, lo importante aquí no es saber si hablaron en lenguas, si el milagro se dio en la boca de ellos o si el milagro se dio en los oídos del entorno. Lo importante aquí es que el mensaje de Dios fue escuchado y entendido por las personas. Hoy en día para la iglesia también es importante. Es importante que cuando nosotros hablamos de Jesús, nuestro mensaje pueda ser escuchado y entendido por las personas que nos rodean. Y que alrededor de la predicación del mensaje se den esos signos del reino de Dios que son vitales para el cumplimiento de la promesa. Vale la pena, mis hermanos y hermanas, que hoy como iglesia nosotros continuemos dándole lugar a más y más acontecimientos que revelan el poder de Dios manifestado en los creyentes y que se manifiesta al mundo a través del amor, del servicio, de la tolerancia, de la ayuda mutua. La iglesia hoy abre su espacio de pertinencia, no recordando solamente acontecimientos del pasado, no solamente leyendo versículos de la Biblia, sino trayendo a colación vidas nuevas, vidas renovadas, que son capaces de enseñarle al mundo esa comunión que decimos tener con Dios y que se transforma en comunión con nuestro entorno social, que se transforma en esperanza, que se transforma en fe, que se transforma en equidad. Y en este día que celebramos ese acontecimiento maravilloso de la venida del Espíritu Santo, que fue lo que fundamentó la iglesia en la cual hoy creemos, hermanos y hermanas, va a ser también muy importante que esos signos o señales del reino de Dios se sigan manifestando en cada uno de nosotros, en cada lugar donde nosotros estemos. Que la gloria del Señor sea manifestada, que a pesar de que somos seres humanos, endebles, vulnerables, pecadores redimidos por el amor y por la sangre de Jesús, seamos también capaces de, aún siendo personas débiles, podamos llevar adelante el mensaje más fuerte, más transformador, que es el mensaje de Jesús. Que el Espíritu de Dios nos continúe ayudando a todos y a todas. Es lo que yo deseo. Y vamos a orar pidiéndole al Señor que nos ayude a entender qué significa la presencia de Él en nosotros a través de su Espíritu y qué significa el compromiso adquirido por nosotros frente al mundo, que manifiesta precisamente los efectos transformadores del Espíritu Santo. Señor, muchas gracias una vez más en el nombre de Jesús, porque hoy podemos celebrar este acontecimiento maravilloso que se da en la Biblia, que es el resultado de una historia de hombres y mujeres que te han seguido y que todavía hoy se perpetúa en nosotros. Ayúdanos, oh Dios, a entender la dimensión de la presencia del Espíritu de Dios en nosotros y a hacer real esa presencia a través de la promoción de acontecimientos de vida, de amor, de salud para todas las personas que nos rodean. Llénanos, Señor, a cada uno de esa fuerza interior causada por el sello del Espíritu, de tal manera que el mundo pueda escuchar el mensaje de tu reino a través de la boca y de la vida de cada uno de nosotros. Que la honra y la gloria sean siempre para ti. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, que Dios les bendiga. Y espero que continuemos compartiendo nuestra vida y que volvamos a retarnos unos a otros para que seguir siendo esa huella, ese fermento del reino de Dios en el mundo, para que el Espíritu Santo de Dios cumpla esa misión transformacional de la sociedad. Que Dios les bendiga a todos y todas, siempre.